Hola, mi nombre es Laura González y voy a hablar de la sociología de la educación. Primeramente voy a nombrar los conceptos por separados y voy a decir que la sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos que ocurren en ella. Al hablar de la educación, es quien facilita un aprendizaje a partir de la enseñanza y de los conceptos generales. Entonces, la sociología de la educación es una disciplina que toma metodologías y conceptos de los sociólogos para entender a la educación en su dimensión social. Un interrogante interesante para plantearnos es quién analiza el contexto social de la educación, y para ello podemos decir que son los sociólogos, los pedagogos, los psicólogos, los antropólogos y los economistas, que quienes juntos constituyen un campo interdisciplinario para abordar el tema de la educación. Para hacer este pequeño video voy a tomar el capítulo 1 de Ana María Brígido, que es el que vimos durante la cátedra anual. Voy a comenzar a hablar de los representantes sociólogos clásicos, que son Sainz, Simon y Comte, que ellos parten de un hecho importante que ocurrió en Europa al finalizar el siglo de las luces, con la disolución de la época feudal y con las secuelas que dejó la Revolución Francesa en cuanto al marco político, social y cultural. Para ello van a realizar un reordenamiento social y van a partir de la educación. Saint-Simon se guía de dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es que la sociedad es una comunidad moral y otro es que es necesaria una doctrina orgánica, unitaria, que sirva de fundamento para el nuevo entorno social. Por otro lado, Comte sostiene que el gobierno inculca un sistema educativo omnipresente que prepara al individuo para el nuevo orden social que le toca vivir. Ahora vamos a hablar también de qué pensaban Marx, Weber y Durkheim en cuanto a la educación. Marx, en cuanto a la educación, defiende la idea de objetividad en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido a enseñar en la escuela no debe incluir ninguna política partidaria, ni la Iglesia debe influir en las aulas. Entonces decimos que el sistema educativo debería ser parte del Estado como estructura que no cambia según el partido político de turno. Por otro lado, Marx asegura que una sociedad capitalista transforma a la educación de una capacidad creativa a un pensamiento monetario. En esta clase el imponente es el dominante. Esto quiere decir que tendrían un beneficio en cuanto a los aprendizajes comparándolos con la clase socialista. La clase socialista procura su potencial humano y trabaja uniendo la educación con el trabajo productivo. Esto da lugar a la educación del porvenir. Weber toma tres cuestiones para hablar de la educación: la homología estructurada, la iglesia y la escuela. También asocia a la familia y las ve como un aparato hierocrático. Esto quiere decir que ve al hombre dominado en cuanto a lo espiritual. Menciona varias relaciones de dominación, y entre ellas una puede ser el padre hacia el niño o el docente hacia el alumno. Para que se pueda ejecutar este tipo de dominación, tanto el dominador como el dominado deben querer cumplir ese rol. Al referirse a la educación, también la llama dominación ideológica, ya que además de transmitir cultura, lo hace a través de la dominación. Menciona tres tipos de educación diferentes. Una educación especializada,
que forma a alguien capaz de actuar con eficacia y eficiencia en el campo, una educación carismática que despierta las cualidades de la persona de manera excepcional, y entre ellos menciona a los sacerdotes, y una educación humanística que define la posición social de manera excepcional. Durkheim sostiene que el fenómeno educativo podía ser objeto de una ciencia empírica, y es por eso que la bautiza ciencia de la educación. Se basa en sus ideas de la educación en la relación que existe entre el hombre y la sociedad. Remarca que tanto el hombre como la sociedad deben implicarse mutuamente, pero que es la sociedad quien le marca pautas al individuo. Ejerce una gran acción para convertirlo y formarlo como humano, pero para eso debe requerir a un mecanismo que es la educación. Esta educación se basa en construir al individuo en un ser social capaz de llevar una vida social y moral. Durkheim dice con certeza que la educación responde a las necesidades sociales y que es una ciencia que se define por su objeto, ya que existe la homogeneidad entre el individuo y la sociedad, y que es una ciencia porque estudia los conceptos, pero no los juzga. Para ir cerrando con este pensamiento de Durkheim, también vamos a mencionar a dos importantes sociólogos que continuaron con la sociología positiva de la educación planteada por Durkheim. Uno de ellos es Mannheim, que atribuye a la educación un papel fundamental en la configuración de un nuevo ser y ocupa un lugar central en la estructura social. Y por otro lado es Parsons, que él sostiene que la escuela tiene la función de transmitir al joven valores que constituyen la base de la sociedad y le abre las puertas para ingresar al mundo del adulto y convertirse en un miembro de la sociedad. Para ir finalizando con la explicación de este video, vamos a enfocarnos en la actualidad y a mencionar muy por arriba la nueva sociología de la educación. Si mencionamos a nuestro país, podemos decir que la educación consta con un diseño curricular, el cual sirve para que el docente pueda guiarse mediante qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar, con el fin de dar respuestas a las necesidades de la formación de las diferentes poblaciones a través de la transformación de la educación. Además, existen cambios importantes en el área de la enseñanza en cuanto a la formación personal y social, que incorpora en estos tiempos contenidos de la educación emocional con el propósito de poder trabajar y conocer el contexto tanto en el que viven los niños como en su entorno.